Yo me levanto y mi hijo Jaime no estaba. Se me había desaparecido, doctora Polo. Él se fue con mi hijo de la casa y llegó sin él. Ya de eso van 7 meses que mi hijo no aparece, doctora Polo. Y en Puerto Rico hasta los 7 años no declaran muerto a una persona. El padre no duerme cuando va en una casa de campaña con un hijo de 6 años en un campamento que no hay campamento. El militar duerme menos. ¡Menos duerme el militar! Ella es la mamá del novio de tu hijo. Desde que tenía 8 años, yo sabía que él tenía tendencias homosexuales. Tomó fotografías indebidas. Esta mujer fue que decidió robarle las fotografías a su niño. A mí no me quedó más remedio más que llevarlas a la policía. Son fotos pornográficas. Sí. O sea, realmente, o sea... Es pornografía. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El psicólogo colombiano Roberto Vergara dijo: definitivamente un trastorno psicológico puede fragmentar y destruir el entorno familiar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? Ellos están en peligro y yo estoy aquí para velar por su seguridad. Yo no quiero volver a vivir las desgracias que ya pasé. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Pablo, estás demandando a Andrea. Dime quién es ella, por qué la demandas, qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, que nada, primero que nada, doctora Polo. Yo estoy demandando a mi esposa Andrea, la cual estamos pasando por una situación de separación, pero aún estamos casados. Y yo quiero que ella regrese a la casa junto a mi hijo Michael de 4 años. La razón por la cual yo estoy demandando a Andrea es para que regrese a la casa, es porque yo quiero que ella regrese para tenerla bajo supervisión y control. Porque se ha tomado de costumbre viajar a Venezuela cada 2 o 3 fines de semana a irse de fiesta, de party, llegar borracha, teniendo sexo en público que yo no sé con cuántos tipos ha tenido, doctora Polo. Y de verdad, que ella regrese a mi casa para yo tenerla bajo supervisión. Pero un momentito, ¿pero ustedes están separados en este momento? Sí, no vivimos juntos ahora mismo, doctora Polo. Ok, ¿y hace cuánto ustedes están casados? Nosotros llevamos casados 6 años, doctora Polo. Tienen 6 años de casados. Sí, doctora Polo. Y tienen un hijo que tiene 4 años, ¿correcto? Sí, doctora Polo. Y ella tiene el niño. Sí, doctora Polo. Ok. ¿Solo tienen un hijo? Tenemos otro hijo, doctora Polo, que déjame contarle brevemente la situación. Pues yo soy militar, doctora Polo. Yo llevaba 10 años sirviendo al Army. Nuestra relación empieza a empeorar. Nosotros tenemos un lindo matrimonio. Y nuestra relación empieza a empeorar desde que me llegó una carta a mi casa de que yo tenía que irme a la zona de combate. Cuando yo me voy a la zona de combate, eso pasan 4 años, doctora, que yo voy yendo y regresando cada 9 meses. Nuestra relación, a la última vez que yo regresé, eso hace 1 año, que a mí me licenciaron. No sé cuál fue la razón de que me licenciaron, doctora Polo. O sea, te dieron de baja. Me dieron de baja. Del ejército. Sí, del ejército. Pero tienes que saber la razón, porque ellos te dan una carta y te dicen. Sí, doctora Polo, pero no me han dado la carta ni ningún tipo de... Ok. Y la última vez que me dieron licenciar, yo no me encuentro fuera del Army, doctora Polo. Esa era mi vida, ese siempre ha sido Pero esto. ya no eres, ya no estás. Por favor, ya. déjame hablar. Y esa es mi vida y yo siempre no puedo. Y empezaron las discusiones en nuestra casa, empezaron las peleas, porque me dijo, busca trabajo. Yo busco trabajo. La situación en Puerto Rico no es fácil, doctora Polo. Allá las cosas están malas y yo no consigo. Ella me empieza a reclamar, ¿por qué? ¿Por qué yo no consigo trabajo? ¿Por qué yo de esto? Empiezan las discusiones, las peleas. Entonces, yo para salir de este bronco y estar fuera de la casa, yo me voy a salir con mis hijos. Me los llevo fuera de la casa, empezamos a salir, ir al parque, al cine, pero un día de eso, mi hijo mayor Jaime, que tiene 6 años, me pide que lo lleve a acampar. Él no te fuera de la pidió casa. que se fuera. Me lo No pidió, te me lo pidió. No. Él me lo pidió. Bueno, no importa, vamos a escuchar.
esa noche pasó la situación, la desgracia más grande que le pueda pasar a un ser humano, doctor Apolo. Por la mañana, yo me levanto y mi hijo Jaime no estaba, se me había desaparecido, doctor Apolo. ¿Cómo se le va a Nosotros desaparecer? Ve, un momentito. Fueron camping tú Sí, doctora, y déjame el contar. mayor. Sí, nosotros dos solos. doctor ¿Solo Apolo. ustedes dos? Sí, doctor Apolo. ¿Esto Nosotros fue dos en nada más. Puerto Rico? Sí, doctor Apolo. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que cuando por la noche yo me acuesto, por la noche mi hijo Jaime se desapareció. Yo por la mañana empiezo a gritar, a buscar a mi hijo, a gritar, ¿dónde está mi hijo? Gritarle por su nombre. La última solución que me quedó, doctora, fue llamar a la policía. Y ya va de Claro, esos porque 7 tú ni meses. siquiera sabías dónde estaba. Ya de eso van 7 meses que mi hijo no aparece, doctor Apolo. No aparece No, el cuerpo, no, no ha aparece aparecido nada, doctor nada. Apolo. Nada, Apareció. doctor Apolo. No ha aparecido nada. Mi hijo no aparece. Y en Puerto Rico hasta los 7 años no declaran muerto a una persona. A menos que encuentren un A menos que cadáver encuentren un antes de los cadáver. 7 años. Exacto, doctor Apolo. Pero las esperanzas ya se están acabando, doctor Apolo. Ya yo no encuentro a mi hijo. Regreso a la casa y ella empieza, no está a mi lado cuando ella me está pegando. No está a mi lado cuando me está gritando. Siempre es una pelea, una discusión en casa. Todo era tan desesperante, doctor Apolo, que yo un día saqué un grito. Y ella se fue de la casa, doctor Apolo, se fue. Pero yo dije, me tranquilicé, doctor Apolo, y dije, déjame dejar la situación en paz, déjame dejar la situación, que ella piense las cosas, y yo también pensar las cosas y solucionar las cosas tranquilamente. Entonces, ella viaja a Venezuela. Yo no sé lo que está haciendo en Venezuela, doctor Apolo. Yo no sé dónde está mi hijo, no sé dónde ella ha dejado a sus familiares allá. Pero no sé lo que está pasando con mi hijo allá. Cuando una noche, la tía de ella me llama con una situación desesperante. Cuando me toca a mí viajar a Venezuela. Al yo viajar a Venezuela, doctor Apolo, me encuentro con una situación tan triste con mi hijo, que el nene estaba sin comida, todo sucio, y sin el cuidado que necesitaba el nene. Pregunto, ¿dónde está Andrea, su madre? Y me dice que Andrea está en una discoteca, que se llevaba semanas llegando borracha a la casa. Día y noche llegando borracha a la casa, doctor Apolo. Abro la puerta de la casa, afuera de la casa, al otro lado de la calle, había una pareja teniendo relaciones sexuales dentro de un carro. Pues yo, por respeto, volteo la mirada y la dejo tranquilo. Pero la cosa era tan fuerte, doctor Apolo, era un sexo tan salvaje, que vuelvo y miro. Cuando vuelvo y miro, la silueta se me parecía a la de Andrea. Voy al carro, me percato que era Andrea, empezamos a discutir, la saco por la fuerza. Empezamos a discutir, ella me empuja, me reclama que la deje quieta, que la deje en paz, que no la siga persiguiendo. Y el que está con ella empieza a forcejear contigo. A forcejear conmigo, terminamos peleando, doctor Apolo. Por mi mala suerte, llega la policía y me arresta. Me lleva al aeropuerto y me dice que me venga a Puerto Rico, que era la mejor solución que tenía. Doctora, yo no sé si el tipo tiene conexiones. ¿Te sacaron de Venezuela? Me sacaron de Venezuela y me enviaron a Puerto Rico. Al cabo de 2 semanas, llega Andrea a Puerto Rico. Sin mi hijo, doctor Apolo. Ella llega sin mi hijo, pero yo quise resolver la situación tranquilamente, doctora. Pero ¿por qué tú estás pidiendo que ella regrese a la casa en vez de pedirle el divorcio y la custodia del Lo que pasa, niño? doctora, es que yo no quiero arrancar a mi hijo de las manos de ella. Yo quiero que el hijo siga el núcleo familiar que tiene. Cuando ella tranquilice toda la situación y esté todo el tiempo tranquilo, entonces pueden decidir. Se decide y se discute, pero yo estoy velando por la seguridad de ella, de mi hijo. Eso es lo que yo quiero, doctora, por lo que ella regrese a la casa para yo velar por su seguridad y por la de mi hijo. Ya estoy entendiendo. Ok. Voy a hacer un corto receso, Andrea. A la vuelta, respondes a la demanda de Pablo. ¿Ok? Regresamos enseguida. Todo lo que nos ha pasado ha sido por su culpa. Tú te acuestas a dormir en una casa de campaña donde no hay la seguridad y no te percatas de que tu hijo no está ahí la noche entera. Caso cerrado. Yo no quiero estar con él, es una desgracia estar con él. Todo lo que nos ha pasado